Un juez corrupto humilló a Elena, una respetada general del ejército, en un lujoso restaurante en el corazón de la ciudad. Ante decenas de personas, la rebajó con palabras ofensivas, utilizando todo el poder de su posición para avergonzarla. Pero lo que nadie imaginaba era que, días después, el mismo hombre que la ridiculizó estaría de rodillas, suplicando por piedad en un tribunal lleno de cámaras y miradas atentas. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué llevó a esta impresionante reviravuelta? Si quieres descubrir los secretos de esta historia de venganza, valentía y justicia, suscríbete ahora al canal y no te pierdas ni un solo detalle de esta trama inolvidable. La noche era cálida y vibrante, llena de conversaciones animadas y risas que llenaban el elegante restaurante del centro de la ciudad. Elena entró con pasos seguros, su figura impecablemente erguida y su uniforme militar reluciente atrajeron de inmediato la atención de los presentes. Su porte era el de una mujer acostumbrada a enfrentar desafíos, pero también era consciente de que su presencia generaba incomodidad en ciertos círculos. No era solo su uniforme lo que captaba miradas, sino el contraste con su piel morena, una combinación que para algunos simbolizaba fuerza, pero para otros, un desafío al orden establecido. Un camarero la guió hacia una mesa junto a una amplia ventana que dejaba ver las luces de la ciudad. Elena observó brevemente su entorno, percibiendo como algunas miradas curiosas la seguían. En una mesa cercana, un hombre de traje oscuro la miraba con un interés particular. Sus ojos no eran de admiración, sino de evaluación, como si midiera a Elena antes de decidir cómo interactuar con ella. Ese hombre era Marcos Vieira, un renombrado abogado defensor, famoso por su habilidad en los tribunales y temido por las sombras de corrupción que rondaban su carrera. Junto a él estaba su esposa, Vanessa, distraída con su teléfono móvil, mientras su pequeña hija jugaba inocentemente con un peluche. Todo parecía tranquilo hasta que Elena, al ajustar su silla, golpeó sin querer al camarero que pasaba con una bandeja llena de copas de vino tinto. El líquido rojo oscuro derramado manchó la mesa de Marcos y salpicó su impecable traje. Un silencio incómodo se extendió por la sala, rompiendo la atmósfera cálida del restaurante. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, esperando lo inevitable. Elena se levantó de inmediato, con la compostura de alguien que sabía manejar situaciones de alta presión. Ofreció disculpas con voz serena. Fue un accidente. Puedo cubrir los gastos de limpieza. Su tono era firme, pero educado. Sin embargo, Marcos no parecía dispuesto a aceptar las disculpas. Con un movimiento lento, se levantó y empezó a sacudir su traje manchado. Sus gestos eran deliberados, casi teatrales, como si quisiera amplificar la gravedad del incidente. «¿Sabes con quién estás hablando?», dijo Marcos con voz firme pero contenida, lo suficientemente alta como para que todos a su alrededor pudieran escuchar. Elena lo miró directamente a los ojos, notando la arrogancia que emanaba de él. «No, pero por su actitud, parece alguien que cree tener más derechos que los demás», respondió ella, sin perder la calma. Marcos sonrió de manera fría, sin humor. «Soy Marcos Vieira, uno de los abogados más influyentes de esta ciudad. Personas como tú deberían tener más cuidado». «Personas como yo», repitió Elena, sintiendo como esas palabras cargadas de prejuicio intentaban perforar su dignidad. «Fue un accidente, no una razón para sacar conclusiones», añadió, su voz aún tranquila, pero con una firmeza que reflejaba su experiencia en enfrentarse a situaciones tensas. Vanessa intentó calmar a Marcos, pero él la ignoró por completo. Su atención estaba fija en Elena. «Personas como tú no deberían estar en lugares como este». Su tono era bajo, pero sus palabras resonaron como un eco en la sala. El aire se volvió más pesado, y los murmullos de los demás comensales se apagaron. Elena supo que, para Marcos, esto no se trataba de un accidente, sino de una oportunidad para afirmar su superioridad. Elena respiró hondo, manteniendo su expresión neutral. «Ya he enfrentado hombres que creen que su poder les da el derecho de pisotear a los demás», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Y siempre me he asegurado de que entiendan lo que significa la verdadera justicia». Marcos rió, pero su risa era amarga. «Pues esta vez serás tú quien aprenda una lección», replicó antes de regresar a su asiento con un aire de victoria. El silencio en el restaurante persistió mientras Elena se retiraba. A pesar de la humillación, su postura permanecía erguida, y su mirada no mostraba rastro de derrota. Por dentro, su sangre hervía, pero sabía que perder el control no la beneficiaría. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo sucedido. El rostro de Marcos, su tono arrogante y su actitud condescendiente se grabaron en su mente. Elena entendió que ese hombre era más que un arrogante, representaba todo aquello contra lo que había luchado durante años, la corrupción, el abuso de poder y el desprecio disfrazado de autoridad. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana,
Elena se prometió a sí misma que no dejaría que un hombre como Marcos quedara sin enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Lo que aún no sabía era que esa promesa marcaría el comienzo de una lucha que desafiaría no solo su carrera, sino también su integridad y su fe en el sistema que tanto había defendido. El silencio de la noche envolvía la ciudad, pero en el lujoso despacho de Marcos Vieira, todo era actividad. Rodeado de papeles, pantallas y asistentes atentos a sus órdenes, el abogado repasaba una lista de estrategias. Desde el incidente en el restaurante, su orgullo herido lo había llevado a planear algo mucho más grande que una simple represalia. No se trataba solo de manchar la reputación de Elena, sino de hacerle pagar por haber osado enfrentarlo públicamente. Para Marcos, esto no era una disputa común, era una batalla en la que su poder y prestigio no podían ser cuestionados. Marcos encendió un cigarro mientras observaba las noticias locales. En su mente, ya visualizaba los titulares que controlaría. La noticia del altercado en el restaurante había llegado a algunos periódicos, pero él sabía que eso no era suficiente. Necesitaba que la narrativa se inclinara completamente a su favor. Con un gesto, llamó a uno de sus asistentes, un joven periodista que trabajaba en un canal de noticias de alcance nacional. «Quiero que esta historia sea el foco de atención mañana por la mañana», dijo Marcos mientras le pasaba una carpeta llena de documentos falsificados. «Quiero que todos crean que esta mujer es un peligro para la sociedad». Al día siguiente, las redes sociales y los medios estaban inundados de titulares sensacionalistas. General del ejército involucrada en un altercado violento, decían algunos. Otros insinuaban que Elena había utilizado su rango militar para intimidar a un hombre inocente. Las imágenes del restaurante fueron editadas cuidadosamente para mostrar a Elena en una postura más agresiva, mientras las palabras de Marcos eran presentadas como las de una víctima de abuso de poder. La campaña estaba perfectamente orquestada, y en cuestión de horas, Elena se encontró en el ojo de una tormenta mediática. Elena, quien estaba acostumbrada a enfrentar desafíos físicos y estratégicos, se encontró en una situación completamente distinta. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de amigos y colegas preocupados por los titulares. Las redes sociales estaban divididas. Algunos la defendían, señalando su impecable trayectoria, mientras que otros, influenciados por las mentiras difundidas por Marcos, cuestionaban su carácter. Elena sabía que esto no era un simple ataque de orgullo, era un intento deliberado por destruir su carrera y su reputación. En una reunión urgente con su equipo de relaciones públicas y abogados, Elena analizó la situación. Todos coincidían en que la estrategia de Marcos era sólida. Las pruebas falsas, los testimonios editados y el control que tenía sobre ciertos medios dificultaban cualquier intento de revertir la narrativa. Elena permaneció en silencio durante unos segundos, reflexionando. Finalmente, habló con la misma firmeza que mostraba en el campo de batalla. «No me voy a quedar de brazos cruzados. Si él quiere usar el sistema para destruirme, yo usaré el sistema para exponerlo». El equipo de Elena comenzó a trabajar de inmediato. Contrataron a investigadores privados para rastrear las conexiones de Marcos con los medios que estaban propagando las mentiras. También comenzaron a recopilar testimonios de personas que habían estado en el restaurante aquella noche, esperando encontrar alguna evidencia que pudiera contradecir la versión de Marcos. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de que Marcos no estaba actuando solo. Su red de contactos incluía periodistas, empresarios y figuras políticas que debían favores al abogado. La batalla no sería fácil. Mientras tanto, Marcos no se detenía. En las semanas siguientes, presentó una denuncia formal contra Elena, acusándola de difamación y abuso de poder. El proceso judicial comenzó rápidamente, y Elena se vio obligada a comparecer ante un tribunal. Para alguien que había dedicado su vida a servir con honor, estar en esa posición era una humillación. Sin embargo, Elena sabía que no podía permitirse mostrar debilidad. Esta era una batalla que iba más allá de su carrera, era una lucha por su dignidad y por todo lo que representaba. En la primera audiencia, el abogado de Marcos presentó pruebas falsas y testimonios que describían a Elena como una mujer autoritaria y conflictiva. Marcos, sentado en el estrado, adoptó una postura de víctima, asegurando que su familia había sufrido a causa de las acciones de Elena. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, y cada palabra que se decía era transmitida en vivo a nivel nacional. Elena, sentada al otro lado, observaba con atención. Aunque sabía que las cartas estaban apiladas en su contra, no podía evitar sentir una mezcla de frustración e indignación. Esto no era justicia, era un espectáculo cuidadosamente diseñado para destruirla. Pero Elena no estaba sola. Un pequeño grupo de compañeros y aliados comenzó a movilizarse para apoyarla. Antiguos colegas del ejército ofrecieron testimonio sobre su integridad,
mientras algunos periodistas independientes comenzaron a cuestionar las inconsistencias en la narrativa de Marcos. A medida que pasaban los días, surgieron pequeños indicios de esperanza. Elena sabía que la clave para ganar esta batalla no estaba solo en demostrar su inocencia, sino en exponer las mentiras y los abusos de poder de Marcos. En su apartamento, tarde por la noche, Elena revisaba documentos y notas, buscando cualquier detalle que pudiera ayudarla. Su mirada estaba fija en una fotografía que había tomado del restaurante, mostrando a Marcos en el momento exacto en que ella se disculpaba. Este hombre no entiende que ha subestimado a la persona equivocada, pensó mientras guardaba la foto en un sobre. La batalla apenas comenzaba, y Elena estaba decidida a no detenerse hasta recuperar todo lo que él había intentado quitarle. El eco de los martillos del juez resonaba en los televisores de todo el país. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, cámaras y espectadores ansiosos por presenciar el próximo episodio de lo que ya había sido bautizado como el caso del siglo. La narrativa cuidadosamente construida por Marcos había captado la atención de la opinión pública, convirtiendo lo que debía ser un juicio en un espectáculo mediático. Para muchos, Elena era una heroína injustamente atacada, mientras que para otros, era una figura arrogante que había abusado de su posición. Elena entró al tribunal con la cabeza en alto, su uniforme militar impecable y su expresión serena contrastaban con el caos de los flashes de las cámaras. Cada paso que daba era seguido de cerca por los periodistas, ansiosos por capturar la menor señal de nerviosismo. Sin embargo, Elena se mantuvo firme, decidida a no dejarse intimidar. Sabía que este juicio no se trataba solo de limpiar su nombre, sino de enfrentar un sistema que parecía estar diseñado para proteger a hombres como Marcos. La primera audiencia fue un ataque directo a su carácter. Los abogados de Marcos presentaron pruebas manipuladas y testigos que describieron a Elena como una figura autoritaria e intimidante. Cada palabra parecía estar diseñada para destruir su reputación, para reducirla a una caricatura de lo que realmente era. Marcos, sentado en el estrado con una postura relajada, observaba con una sonrisa apenas perceptible, seguro de su victoria. Pero Elena no mostró ninguna emoción visible. Sabía que su mejor arma era su capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. Después de la audiencia, mientras los reporteros inundaban las redes con sus opiniones y análisis, Elena se reunió con su equipo en una sala privada. Su abogada, Laura Morales, una mujer conocida por su determinación y habilidades estratégicas, no tardó en expresar su frustración. Este caso no se trata de justicia, es un juego de poder, dijo mientras repasaba las pruebas presentadas por la defensa de Marcos. Si queremos ganar, necesitamos cambiar la narrativa. Necesitamos pruebas contundentes que no puedan ser ignoradas. Elena asintió, comprendiendo que su lucha no solo estaba en el tribunal, sino también en la opinión pública. Esa noche, mientras revisaba documentos y tomaba notas en su apartamento, se dio cuenta de que no podía depender únicamente de su equipo legal. Si quería ganar esta batalla, tendría que investigar por su cuenta. Con años de experiencia militar y una red de contactos de confianza, Elena sabía cómo reunir información. Decidió comenzar por el propio Marcos, explorando cada detalle de su vida profesional y personal en busca de algo que pudiera exponerlo. A través de sus contactos en el ejército y la prensa, Elena descubrió que Marcos tenía vínculos estrechos con políticos y empresarios que habían estado involucrados en casos de corrupción. Una de las primeras pistas que encontró fue una transacción sospechosa entre Marcos y un contratista conocido por sobornos. Aunque no era suficiente para llevarlo a los tribunales, era un comienzo. Elena guardó la información con cuidado, sabiendo que necesitaría más pruebas antes de poder utilizarla. Mientras tanto, la cobertura mediática del caso continuaba creciendo. Los debates en programas de televisión y redes sociales dividían a la audiencia en dos bandos. Algunos veían a Elena como una mujer valiente que estaba siendo víctima de un sistema corrupto, mientras que otros repetían las narrativas creadas por Marcos, describiéndola como una amenaza a la autoridad. Elena intentó no dejarse afectar por los comentarios, pero no podía evitar sentir el peso de la opinión pública. Cada día, más personas parecían interesadas en el caso, y con ese interés venía una mayor presión. Durante una de sus investigaciones, Elena recibió una llamada inesperada de un antiguo colega del ejército. Le habló sobre un caso en el que Marcos había representado a un empresario, acusado de lavado de dinero. Según su colega, había rumores de que Marcos no solo había defendido al empresario, sino que también había facilitado las transacciones ilegales. Elena vio en esto una oportunidad para profundizar en las conexiones de Marcos. Si lograba encontrar pruebas concretas, podría desmantelar su red de influencias. Con la ayuda de Laura y un pequeño grupo de aliados, Elena comenzó a construir un caso en contra de Marcos. No solo buscaba demostrar su inocencia, sino también exponer la corrupción que él representaba.
Los días pasaron rápidamente mientras Elena revisaba documentos, entrevistaba a personas y recopilaba evidencia. Cada nueva pieza del rompecabezas revelaba un panorama más oscuro de lo que había imaginado. Marcos no era solo un abogado corrupto, era el centro de una red de poder que se extendía a lo largo de la política, los negocios y el sistema judicial. Sin embargo, el riesgo también aumentaba. Elena comenzó a recibir mensajes anónimos advirtiéndole que dejara de investigar. Una noche, encontró a 2 hombres sospechosos rondando cerca de su edificio. Aunque no pudo confirmar sus intenciones, sabía que esto era un intento de intimidarla. En lugar de retroceder, esto solo reforzó su determinación. Elena estaba acostumbrada a los desafíos, pero esta batalla no era solo por ella, era por todas las personas que habían sido víctimas de un sistema injusto. El clímax del capítulo llegó cuando Elena y su equipo lograron obtener acceso a correos electrónicos que vinculaban a Marcos con un juez que había manipulado casos a su favor. Era la primera evidencia concreta de que Marcos no solo estaba atacando a Elena, sino que también había utilizado su poder para manipular el sistema durante años. Elena sabía que esta información era crucial, pero también comprendía que hacerla pública sería un riesgo enorme. Si fallaba, las consecuencias serían devastadoras. Con las pruebas en mano, Elena se preparó para el siguiente paso. Sabía que enfrentaba a un enemigo poderoso, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de exponer la verdad. Mientras miraba por la ventana de su apartamento, las luces de la ciudad parecían brillar con una intensidad especial. Esta no era solo su lucha, era una batalla por algo más grande. Y Elena estaba lista para enfrentarlo todo. Elena se sentía más cerca de la verdad que nunca, pero también más consciente del peligro que acechaba. Las pruebas que había reunido hasta ese momento pintaban un retrato claro de Marcos como el centro de una red de corrupción que operaba con impunidad. Sin embargo, exponerlo no sería sencillo. Los correos electrónicos que vinculaban a Marcos con jueces y empresarios corruptos eran poderosos, pero no bastaban por sí solos. Elena necesitaba algo más sólido, algo que no dejara espacio para dudas. Esa mañana, mientras revisaba documentos en la sala de reuniones de su equipo legal, recibió una llamada de uno de sus contactos en el ejército. Era el coronel Almeida, un antiguo compañero de confianza, que le había prometido buscar información adicional sobre las conexiones de Marcos. La llamada fue breve, pero contundente. Almeida había encontrado registros financieros que mostraban transferencias sospechosas entre una empresa fachada y una cuenta que pertenecía a Marcos. Estas transferencias coincidían con varios casos en los que Marcos había defendido a empresarios acusados de lavado de dinero. Elena sintió una mezcla de alivio y preocupación. Las pruebas eran cruciales, pero obtenerlas y usarlas implicaba un riesgo. Decidió que era el momento de intensificar su estrategia. Junto con Laura Morales, su abogada, y un pequeño grupo de aliados, comenzaron a trazar un plan para filtrar parte de la información a la prensa. La idea era simple: poner a Marcos a la defensiva y hacer que cometiera un error. Sin embargo, sabían que este movimiento lo enfurecería aún más. Esa noche, Elena regresó a su apartamento exhausta. Mientras repasaba las notas que había tomado durante el día, sintió una inquietud que no podía ignorar. Desde hacía días, había notado pequeños detalles que no encajaban. Autos estacionados demasiado tiempo frente a su edificio, llamadas anónimas que terminaban en silencio y la sensación constante de que alguien la observaba. Elena había enfrentado peligros físicos en su carrera militar, pero este tipo de amenaza era diferente. Era sutil, constante, diseñada para desestabilizarla. El punto crítico llegó cuando, una madrugada, se despertó sobresaltada por un ruido en el pasillo de su apartamento. Al mirar por la mirilla de la puerta, vio a 2 hombres hablando en voz baja. Aunque no hicieron ningún movimiento agresivo, su presencia era suficiente para hacerle entender que estaba siendo vigilada. Elena respiró hondo y tomó su teléfono para llamar a Laura. «Necesitamos reforzar la seguridad y acelerar la publicación de la información», dijo con voz firme, pero cargada de tensión. Al día siguiente, Elena y Laura se reunieron con un periodista independiente que había mostrado interés en cubrir el caso. El periodista, un hombre joven con una reputación de valiente e íntegro, aceptó trabajar con ellas, pero les advirtió que publicar la historia sería arriesgado. Marcos tenía aliados en los medios y en las altas esferas del poder, y cualquier movimiento en falso podría ponerlas en una posición aún más vulnerable. Elena asintió, consciente de los riesgos, pero determinada a continuar. A medida que avanzaban en su estrategia, las amenazas se volvieron más explícitas. Una tarde, mientras conducía hacia una reunión, un vehículo negro comenzó a seguirla. Elena mantuvo la calma, utilizando su entrenamiento militar para observar cada movimiento. Cuando el vehículo intentó cerrarle el paso en una calle vacía, Elena aceleró y logró perderlo.
Aunque no resultó herida, entendió que Marcos no estaba dispuesto a detenerse. Esa misma noche, recibió un sobre en su buzón. Dentro había una nota escrita a mano que decía: si sigues adelante, pagarás el precio. Junto a la nota había una fotografía de ella saliendo del tribunal. Elena sostuvo la foto en sus manos, sintiendo como la ira reemplazaba al miedo. Este hombre está desesperado, pensó. Y los desesperados son los más peligrosos. A pesar de las amenazas, Elena decidió continuar con el plan. Publicaron un artículo preliminar que exponía las transacciones sospechosas de Marcos y sus vínculos con figuras corruptas. Aunque no revelaron toda la información, el artículo fue suficiente para causar un revuelo. Los medios comenzaron a investigar por su cuenta, y la presión sobre Marcos aumentó. Sin embargo, la publicación también tuvo consecuencias inmediatas. Elena comenzó a recibir más mensajes anónimos, algunos amenazantes, otros intentando desacreditarla. Una mañana, encontró que alguien había roto los vidrios de su automóvil. Aunque sabía que estos actos eran intentos de intimidarla, cada incidente la hacía más consciente del peligro real que enfrentaba. Laura le sugirió que considerara detener la investigación, al menos temporalmente, para protegerse. Elena negó con la cabeza. No puedo permitir que este hombre siga saliéndose con la suya. Si me detengo ahora, él ganará. Y no puedo vivir con eso. La situación alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando uno de los aliados de Elena, el coronel Almeida, fue abordado por hombres que intentaron sobornarlo para que abandonara el caso. Almeida rechazó el soborno, pero informó a Elena de lo sucedido. Esto demuestra que estamos cerca, dijo ella. Si están tratando de silenciar a nuestros aliados, significa que están sintiendo la presión. Con cada día que pasaba, Elena entendía que estaba jugando un juego peligroso, pero también sabía que tenía la verdad de su lado. En su mente, no había otra opción que seguir adelante. Mientras revisaba los documentos una vez más, pensó en las personas que dependían de que esta lucha no fuera en vano. No se trataba solo de ella, se trataba de exponer un sistema que permitía que hombres como Marcos operaran sin consecuencias. Esa noche, mientras se preparaba para lo que sabía que sería una batalla aún más intensa, miró por la ventana de su apartamento. La ciudad estaba tranquila, pero Elena sabía que la tormenta no había terminado. Estaba decidida a enfrentarse a lo que viniera, sin importar el costo. La sala del tribunal estaba llena, con cada asiento ocupado y un mar de cámaras enfocadas hacia el estrado. Los reporteros murmuraban mientras ajustaban sus equipos, y los espectadores observaban expectantes, sabiendo que el día traería revelaciones importantes. Elena, vestida con un traje sobrio que reflejaba profesionalismo y determinación, se sentó junto a su abogada, Laura Morales. Su rostro era sereno, pero su mirada transmitía una mezcla de confianza y tensión. Había llegado el momento de enfrentar a Marcos con las pruebas que había reunido con tanto esfuerzo. Marcos entró al tribunal con su equipo de abogados. Llevaba un traje perfectamente ajustado y caminaba con aire confiado, pero su expresión mostraba destellos de preocupación. Sabía que las pruebas de Elena podían ser devastadoras, aunque todavía confiaba en su habilidad para manipular el sistema a su favor. Se sentó al otro lado de la sala, evitando mirar directamente a Elena, mientras sus abogados discutían entre susurros. El juez golpeó su martillo, indicando el inicio de la audiencia. Laura se levantó con una carpeta en mano y se dirigió al estrado. Su tono era firme y decidido mientras presentaba las pruebas que incriminaban a Marcos. Explicó con detalle cómo las transacciones sospechosas vinculaban a Marcos con empresarios corruptos y jueces que habían manipulado casos en su favor. Luego, presentó correos electrónicos que demostraban la relación directa de Marcos con actos de soborno. La sala quedó en silencio mientras las pruebas se proyectaban en una pantalla. Las cifras, los nombres y los mensajes eran claros. No había forma de ignorar el peso de la evidencia. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los presentes, y algunos periodistas escribían frenéticamente en sus blocs de notas. Marcos intentó mantener la calma, pero sus manos se tensaban sobre la mesa. Su abogado principal pidió permiso para intervenir y cuestionó la validez de las pruebas, argumentando que habían sido obtenidas de manera ilícita. El juez, después de escuchar ambas partes, permitió que las pruebas fueran admitidas, lo que provocó un suspiro colectivo en la sala. Elena observó a Marcos con atención. Aunque intentaba proyectar seguridad, sus gestos lo delataban. Movía el pie bajo la mesa y sus ojos evitaban la pantalla donde se mostraban los correos electrónicos. Laura, consciente de que el momento era crucial, pidió que Elena subiera al estrado para explicar cómo había obtenido las pruebas y que la motivaba a seguir adelante con el caso. Elena se levantó y caminó hacia el estrado con pasos firmes. Una vez sentada, miró directamente al juez y comenzó a hablar con voz clara.
Explicó cómo, desde el inicio, había sido víctima de un intento deliberado de difamación. Describió cómo Marcos había utilizado su influencia para manipular la narrativa pública y cómo las pruebas recopiladas demostraban que no solo era culpable de atacar su reputación, sino también de perpetuar un sistema de corrupción. Mientras hablaba, Elena evitó mirar a Marcos. Su enfoque estaba en el juez y en las personas presentes en la sala. Cada palabra que pronunciaba era cuidadosamente medida, pero cargada de emoción. No se trataba solo de defenderme a mí misma, dijo. Esto es más grande que yo. Se trata de exponer a quienes usan el poder para destruir vidas y protegerse a sí mismos. La sala permanecía en silencio absoluto. Incluso los periodistas dejaron de escribir, cautivados por la intensidad de sus palabras. Laura presentó las últimas piezas de evidencia, incluyendo un testimonio de un empresario que confesó haber trabajado con Marcos en actos de soborno. Este testimonio, combinado con los correos electrónicos y los registros financieros, pintaba un panorama imposible de refutar. Marcos, sintiendo que el caso se volvía en su contra, pidió permiso para hablar con su abogado. Los dos discutieron en voz baja mientras el juez revisaba las pruebas. Finalmente, el abogado de Marcos se levantó y solicitó una pausa en los procedimientos, argumentando que necesitaban tiempo para analizar la nueva evidencia. El juez negó la solicitud, afirmando que las pruebas habían sido presentadas de manera adecuada y que el juicio debía continuar. En ese momento, Elena sintió que algo había cambiado. La confianza de Marcos parecía desmoronarse lentamente. Aunque seguía intentando mantener su fachada, era evidente que estaba perdiendo el control de la narrativa. Cuando el juez pidió a Marcos que subiera al estrado, su abogado intentó disuadirlo, pero Marcos insistió. Caminó lentamente hacia el estrado, con la mirada fija en el suelo. Una vez allí, su tono habitual de superioridad había desaparecido. En su lugar, habló con un tono más contenido, intentando justificar sus acciones como malentendidos o errores administrativos. Sin embargo, cada palabra que decía era fácilmente refutada por las pruebas que Elena y Laura habían presentado. La audiencia llegó a su punto culminante cuando el juez anunció que las pruebas eran suficientes para abrir una investigación formal contra Marcos por corrupción y manipulación del sistema judicial. Aunque el caso no estaba completamente cerrado, el veredicto inicial era un golpe devastador para Marcos. Elena respiró hondo mientras escuchaba las palabras del juez. Había logrado exponer a Marcos y desmantelar la fachada que había construido durante años. Sabía que la batalla no había terminado, pero ese día había dado un paso importante hacia la justicia. Cuando salió del tribunal, los flashes de las cámaras la rodearon. Los periodistas gritaban preguntas, pero Elena no respondió. Simplemente caminó con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en semanas que la verdad estaba empezando a prevalecer. Los días posteriores al juicio estuvieron llenos de titulares y debates en los medios de comunicación. Marcos Vieira, el renombrado abogado cuya reputación parecía intocable, había sido suspendido de sus funciones mientras se llevaba a cabo una investigación formal en su contra. Para muchos, esto representaba una victoria, una señal de que nadie estaba por encima de la justicia. Pero para Elena, el sentimiento era más complicado. Sentada en la sala de su apartamento, rodeada de papeles y documentos que habían sido parte de la batalla, reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Había enfrentado amenazas, manipulación mediática y el desprecio de un sistema que protegía a los poderosos. Había sacrificado noches de sueño, relaciones personales y momentos de paz para llegar a este punto. Y aunque había logrado exponer a Marcos, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El teléfono de Elena vibró sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era Laura Morales, su abogada. En su voz se notaba una mezcla de satisfacción y cautela. Me acaban de informar que las autoridades están investigando a 2 jueces que trabajaron con Marcos, dijo Laura. Parece que tu caso está abriendo puertas que nadie se atrevía a tocar antes. Elena escuchó con atención, pero no pudo evitar sentir una punzada de escepticismo. Sabía que Marcos no había construido su red de corrupción solo. Había aliados, personas que probablemente estaban trabajando en las sombras para minimizar los daños y protegerse. Este es solo el principio, respondió Elena. Si realmente queremos cambiar algo, no podemos detenernos aquí. Esa noche, mientras caminaba por el parque cercano a su casa, intentó despejar su mente. El aire fresco y el sonido de las hojas bajo sus pies le ofrecían un breve respiro de la intensidad de los últimos meses. Sin embargo, su mente volvía una y otra vez a las preguntas que la atormentaban. ¿Valió la pena? ¿Hasta qué punto había cambiado algo realmente? En un banco cercano, una pareja mayor discutía en voz baja sobre las noticias del día. Elena escuchó su conversación por accidente y se sorprendió al oír que mencionaban su nombre.
La mujer hablaba con admiración sobre la valentía de Elena, mientras el hombre expresaba su esperanza de que el caso marcara el inicio de un cambio en el sistema. Aunque no intervino, esas palabras le ofrecieron un pequeño consuelo. Su lucha no había pasado desapercibida. A la mañana siguiente, Elena recibió una carta de una organización que luchaba contra la corrupción. En el texto, agradecían su valentía y le ofrecían su apoyo en futuros casos. Elena leyó la carta con atención, sintiendo un atisbo de esperanza. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, no estaba sola en esta batalla. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Durante una reunión con Laura y su equipo, se discutió la posibilidad de que algunos aliados de Marcos intentaran contraatacar. Sabemos que hay personas intentando desacreditarte nuevamente, dijo Laura. Han empezado a circular rumores en algunos círculos, pero hasta ahora no han ganado mucha tracción. Elena asintió, consciente de que las amenazas no desaparecerían fácilmente. Había tocado los cimientos de un sistema que llevaba años operando en las sombras, y quienes lo defendían no se rendirían sin luchar. Pero Elena también sabía que no podía retroceder. Cada paso que daba, cada pequeño triunfo, era una victoria no solo para ella, sino para todos los que habían sido víctimas de injusticias similares. En los días siguientes, Elena decidió tomar un breve descanso para recuperarse. Pasó tiempo con su familia y amigos cercanos, personas que la habían apoyado en silencio durante toda la batalla. Aunque esos momentos eran reconfortantes, también le recordaban lo mucho que había sacrificado en el proceso. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en su oficina, encontró una fotografía que había tomado en el restaurante donde todo comenzó. Era una imagen del lugar, capturada antes del incidente con Marcos. Miró la foto durante varios minutos, recordando cómo ese simple momento había desencadenado una cadena de eventos que cambiaría su vida. Esta lucha no ha terminado, se dijo a sí misma. Pero lo que he logrado hasta ahora demuestra que vale la pena seguir adelante. Aunque el camino hacia la justicia seguía siendo incierto, Elena sintió una renovada determinación. Sabía que habría más desafíos, pero también sabía que había ganado algo invaluable, la confianza en su capacidad para enfrentarlos. Al anochecer, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un informe detallado sobre todo lo que había aprendido durante el caso. No era solo un registro personal, sino una guía para futuras batallas. En su mente, ya no se trataba solo de exponer a Marcos, sino de trabajar para que otros no tuvieran que pasar por lo mismo. Esa noche, mientras cerraba su computadora y miraba por la ventana, las luces de la ciudad le parecieron menos amenazantes y más esperanzadoras. Sabía que el sistema no cambiaría de la noche a la mañana, pero también sabía que cada pequeño paso contaba. Y estaba dispuesta a dar todos los pasos necesarios. La noche era tranquila, con una brisa suave que hacía bailar las hojas de los árboles en las calles iluminadas por las luces cálidas de la ciudad. Elena caminaba despacio, disfrutando del aire fresco y el silencio después de meses de caos. Sus pasos la llevaron hasta el restaurante donde todo había comenzado, ese lugar que había marcado el inicio de la batalla más difícil de su vida. Se detuvo frente a la puerta por un momento, observando a través de los grandes ventanales. El interior era casi idéntico a como lo recordaba, con mesas perfectamente dispuestas, camareros atentos y comensales disfrutando de una noche tranquila. Pero algo era diferente. Esta vez, no sintió la tensión que había marcado su última visita. Entró al restaurante con la cabeza en alto, sintiendo que cerraba un círculo que había quedado abierto durante tanto tiempo. Un camarero joven la reconoció de inmediato. Su expresión pasó de la sorpresa a la admiración, y rápidamente la condujo a una mesa cerca de una de las ventanas. Mientras caminaba por el salón, algunos comensales la miraron y susurraron entre ellos. No eran miradas de juicio ni de desprecio, sino de respeto. Elena podía sentir el cambio, como si el peso de los eventos pasados se hubiera transformado en algo más ligero, algo que ahora inspiraba a quienes la rodeaban. Una vez sentada, el camarero le entregó el menú y le dijo con una sonrisa sincera que era un honor tenerla allí. Elena agradeció con un ligero asentimiento, sin poder evitar sonreír. Miró a su alrededor, recordando con claridad el incidente que había desencadenado todo. Podía casi escuchar el sonido de los murmullos y sentir la mirada fría de Marcos, pero esos recuerdos ahora eran solo eso, sombras de un pasado que había enfrentado y superado. Mientras esperaba su comida, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Laura Morales, su abogada. Decía que las investigaciones contra los aliados de Marcos estaban avanzando y que algunos de ellos ya habían comenzado a cooperar con las autoridades a cambio de reducir sus penas. Elena sintió una mezcla de satisfacción y alivio. Sabía que el camino hacia la justicia era largo, pero estas pequeñas victorias demostraban que su esfuerzo no había sido en vano. Un hombre mayor se acercó tímidamente a su mesa,
con un sombrero en la mano y una sonrisa nerviosa. Le pidió disculpas por interrumpir, pero le dijo que quería agradecerle por su valentía. «Mi hija siempre me habla de usted», dijo el hombre. «Dice que es un ejemplo de lo que significa luchar por lo correcto». Elena le agradeció con humildad, sintiendo un calor en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. La comida llegó poco después, y Elena disfrutó de cada bocado con una tranquilidad que había olvidado que existía. Miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, reflexionando sobre cómo una noche aparentemente insignificante había cambiado su vida de formas que nunca hubiera imaginado. Antes de irse, decidió escribir una breve nota en una servilleta. No era para nadie en particular, sino para quien la encontrara después. Escribió con cuidado, dejando un mensaje que reflejaba lo que había aprendido en su lucha. La justicia no es perfecta, pero vale la pena buscarla. Nunca subestimes el poder de tu voz. Seguir adelante al salir del restaurante, sintió el aire fresco en su rostro y un renovado sentido de propósito. Sabía que su lucha no había terminado, que todavía quedaban desafíos por enfrentar, pero también sabía que no estaba sola. Había personas que la apoyaban, personas que creían en lo que ella representaba. Y eso le daba la fuerza para. Mientras caminaba por las calles iluminadas, un grupo de jóvenes la reconoció y le sonrió. Uno de ellos levantó un pulgar en señal de apoyo, y Elena les devolvió la sonrisa. En ese momento, comprendió que su historia no era solo suya, sino de todos los que habían visto en ella un ejemplo de resiliencia y determinación. El regreso al restaurante no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de posibilidades, donde cada paso que daba era un recordatorio de que incluso las batallas más difíciles podían ser ganadas con valentía y perseverancia. Elena caminó hacia la noche, dejando atrás el pasado, pero llevándose consigo las lecciones que la habían transformado en quien era ahora.